Bien, buenas tardes a todas y a todos. Siempre para mí es un privilegio estar en esta que es una de las universidades más importantes del mundo y de quienes hemos reconocido siempre el liderazgo y la guía, porque finalmente buena parte de las carreras de medicina del país nacieron con el apoyo de profesores de la Universidad Nacional, y por ello hubo en un momento dado una homologación de muchos aspectos, lo cual fue muy bueno por muchos años. Sin embargo, ahora estamos pagando nuestros éxitos con el tema de la sustentabilidad de la salud en todo el mundo y el volver a ver hacia atrás, hacia algo que habíamos hablado hace 40 años en aquel compromiso de Alma Ata de salud para todos, y que ya estamos en 2018 y todavía no se ve cuándo esto vaya a llegar. Hablábamos hace un momento de la importancia de los aspectos legales. Por supuesto, es el sustento para el desarrollo de las iniciativas. Y hemos visto cómo en este sexenio quizás una de los logros que hay que reconocer ha sido el aspecto de cabildeo y lograr ponerse de acuerdo para avanzar no nada más estas reformas, sino algunas otras más. Sin embargo, ahora y desde hace mucho tiempo hemos visto cómo las grandes olvidadas ha sido sobre todo la reforma en salud. Es un tema fundamental, se critica la fractura o la división que hay en México de la atención pública en salud. Sin embargo, no se han hecho grandes avances a pesar de poder tener cada día más intercambio de servicios, pues cada institución trabaja de manera separada y todo ha estado enfocado hacia la especialización, y hemos olvidado la parte básica, el ABC de la medicina, que es la educación y la prevención. Por eso considero, espero, no se ve mucha luz de que esto vaya a suceder, pero nosotros los médicos y los que estamos en el área de salud debemos impulsar esto que es fundamental, que se voltee a ver a salud, porque no puede ser el patito feo de los presupuestos y no puede ser que cuando el petróleo baje, las partes de recorte vayan directamente sobre salud, como fue sistemáticamente durante este sexenio, en donde el crecimiento del presupuesto fue en términos reales de cero para salud. Esto quiere decir que la importancia que se le da, pues es muy poca. Después de que ya habíamos crecido a un 6.8 del PIB en la inversión global, pues volvimos a caer abajo de 6 y vuelve a haber más gasto de bolsillo y empezamos otra vez a desarrollar temas que representan empobrecimiento para la población. Entonces, creo que la reforma en salud, el lograr la cobertura universal real, no que estén inscritos a algún sistema de salud, no que el paciente pueda tener una cartilla o una credencial, sino que tenga un acceso real y verdadero a algún sistema de salud en donde pueda ser atendido rápidamente y que además no haya diferencias en la atención. La salud no puede ser de primera, de segunda o de tercera según la capacidad económica de las personas, según ningún otro factor. No puede ser, es una de las que, bueno, en ninguna, pero en esta menos se puede ser discriminatorio. Entonces, atención con calidad y cobertura universal, pero también esto tiene que ir de la mano de la reforma educativa. Si se da una reforma en atención, se tiene que ir preparando a la gente que va a ir dando ese servicio, y en eso voy a dedicar una parte de la presentación. Muchos de los conceptos que ustedes van a escuchar aquí fueron analizados a propósito de los 100 años de la reforma de Flexner, en una reunión que promovió el doctor Julio Frenk en la Universidad de Florida, y donde fueron más de 40 expertos mundiales para analizar las realidades de los sistemas de salud del mundo y particularmente la educación médica. Y vemos que los temas son similares y los problemas son similares en todo el mundo, pero hay que rescatar muchos de estos aspectos que después, 5 años después en Washington, otro grupo de expertos se reunió para ver qué tal habían avanzado y se dieron cuenta pues que los pasos son muy despacio y que seguimos viendo y en nuestro país, si empezamos por casa, pues
prácticamente la mayoría de las escuelas de medicina seguimos teniendo un esquema flexneriano. Un esquema flexneriano que nos ha llevado precisamente a eso, al desarrollo de los médicos en hospitales para que sean médicos especialistas y no médicos de atención primaria. Eso deformó todo. Como se deforma el mercado cuando hay mercadotecnia hacia un cierto bien, pues entonces toda la gente se va hacia allá y el análisis del resto se va perdiendo, pero en este tema hay que voltear otra vez hacia atrás. Porque además las situaciones actuales nos lo exigen. ¿Por qué? Porque tenemos una transición epidemiológica y demográfica muy importante. Ya sabemos el crecimiento que está teniendo la población, particularmente ya la población de la tercera edad, y que para el 2050, 25% de la población tendrá más de 65 años. Y estos cambios además se dieron tan rápido en México, en 50 años los cambios epidemiológicos se dieron cuando en Europa tardaron 200 años. Y así como hace 50 años el problema, la causa fundamental de mortalidad eran las enfermedades infecciosas, pues ahora son las crónicas no transmisibles y cada día más acentuado y con un déficit muy importante la atención. Y también tenemos un retraso que afortunadamente se empieza a despertar en eso, en la capacitación y preparación para las personas de la tercera edad. El estudio del envejecimiento y de los problemas del adulto mayor no es igual aquí que en otra parte del mundo. Entonces, tenemos que cambiar y reconocer que estamos ante una transición acelerada epidemiológica, demográfica, que ahora ya hay muchas ofertas educativas de diferenciación en una misma área, en salud. Bueno, antes quizás nada más había veterinaria, medicina, odontología, enfermería y párenle de contar. Ahora ya podemos en algunos lugares a tener 20 o 30 opciones y qué bueno. Sin embargo, también es tan reciente y el mercado se ha desarrollado tan lentamente que estos jóvenes no encuentran un lugar en donde trabajar y todos quieren estar en medicina. Y esto, de repente, aunque faltan médicos por la distribución y las características de los espacios de la atención, pues también ha estado bloqueando el desarrollo de estas personas. Las demandas de la población, salud es un bien prioritario y por otro lado, el acceso al Internet y a otro tipo de información hace que las personas conozcan más de sus padecimientos. Muchas veces un enfermo puede llegar y saber más que uno del padecimiento que cree tener, porque ya se metió muchísimo tiempo a estudiarlo, a analizarlo y lo cuestiona. Y más nos vale también estar actualizados porque de repente le pueden poner a uno en una situación bastante complicada. Y finalmente es innegable la innovación tecnológica. Ahora ya los libros son digitales. Ya los muchachos ya no traen los ladrillos cargando, lo traen todo en el teléfono, lo traen todo en el iPad. Es lógico, es normal y esto va a seguir avanzando. Ya hablábamos de la simulación y ya podemos hablar de 20,000 cosas en aspectos de avances tecnológicos que están cambiando la forma de aprender y la forma también de trabajar. Por supuesto que la diferencia entre un país desarrollado y un país no desarrollado, subdesarrollado, es la educación. Y de la educación, evidentemente la educación profesional. Cuando podemos ir logrando que se avance en esto, en donde en México todavía estamos con un 38% de acceso a educación superior, pues todavía nos falta camino por lograr para poder contribuir al bienestar de los individuos, las familias y las comunidades en el área que se desarrolle la persona. Y por otro lado, también al haber más conocimiento, al haber más transmisión del conocimiento, pues hay más capacitación de los ciudadanos y tenemos la oportunidad de, a través de estos medios, capacitar a las personas para que ellos mismos participen en el cuidado de su salud. Eso ya no es nada más responsabilidad del médico, pero también como médicos tenemos que hacer una función que creo que nunca entendimos bien. Y la primera función como médico es la educación del paciente, pero una educación preventiva. No es a veces, con el poco tiempo que tenemos, pues ojalá y se enferme pronto para que vuelva a regresar al consultorio, ¿verdad? Sino a ver cómo el paciente no se enferma. Las sociedades más sanas son aquellas que no se enferman, no son las que tienen más acceso a la atención. Y por otro lado, que es lo que a mí me da muchísimo gusto, las caras humanas de las atenciones profesionales están en los profesionales de la salud.
¿Por qué? Porque se enfrenta uno a esas situaciones de conflicto, de conflictos existenciales, de dolor, de alegría plena por un nacimiento o de sufrimiento atroz por una muerte. Es pues una parte que nos hace diferentes y que nunca hay que perder. Ya se ha mencionado, no me voy a detener, los problemas que tenemos en la educación médica, currículos fragmentados, anticuados, rígidos y estáticos, porque es muy difícil, porque principalmente los profesores no hemos querido cambiar. Es muy fácil estar en la zona de confort de las conferencias magistrales y de que además lo que les dije es la verdad y ya ni siquiera se ocupen de investigarlo. Ya si se aprende lo que yo les dije van a pasar el examen y si no, quién sabe. ¿Qué pequeñez de visión es esa? O sea, al contrario, hay que orientarlos para que sepan buscar información los jóvenes y que sepan, además, escudriñar y abrevar lo que verdaderamente les va a servir. Hay un colapso de la atención primaria. ¿Por qué? Porque no se ha invertido en atención primaria suficientemente. La inversión ha sido en atención terciaria, básicamente, y entonces más y más y más personas van a atención terciaria y el costo de la atención aumenta muchísimo. Hay que diversificar las opciones de salida. El estudiante de medicina debe ser formado para ser un médico de atención primaria y después podrá ser un médico especialista en una proporción que no debe jamás sobrepasar el 40% del global de los que se están formando, porque si no, caemos otra vez en el desequilibrio. Pero también ese médico que va en la carrera de medicina, incluso antes de terminar, puede agarrar otras vías, puede capacitarse como docente, porque qué problemas hay en muchas de las escuelas de tener docentes de calidad, que sean docentes. Muchos regresamos como docentes a nuestras escuelas, pero sin tener ninguna formación docente. Hay que hablarlo. Regurgitábamos lo que habíamos aprendido o lo repetíamos y pues los jóvenes cachaban lo que podían cachar, pero no estábamos utilizando toda la metodología didáctica para facilitar el aprendizaje. También una salida de administradores en medicina que son tan importantes, tan necesarios. En fin, puede haber varias opciones de salida y no necesariamente con el currículum rígido, pues te echas primero los 7 años y luego ya después vemos para dónde vas a ir. Porque esto ha traído una deformación y ahora parece que el ideal supremo de las escuelas de medicina es preparar a los jóvenes para pasar el ENAR. No para que sepan medicina. A lo mejor van a saber medicina en mayor o menor grado, pero pasar el ENAR no significa necesariamente saber medicina. Y además hay que tener en cuenta que no somos los únicos ni tampoco los mejores. La educación interprofesional ha puesto afortunadamente en su lugar y les ha dado el peso a las enfermeras, a las nutriólogas, a los odontólogos, a los psicólogos, y ahora nos damos cuenta que tenemos que trabajar en equipo para poder solventar y resolver los problemas, que los médicos no somos todólogos. Yo me acuerdo cuando se implementó la enseñanza de la nutrición en medicina en 1991, que era director de la Facultad de Medicina en León, y que habían hecho un análisis, un estudio con residentes del Instituto Nacional de Nutrición, los que se suponía sabrían más de nutrición, para ver qué sabían de nutrición, y todos reprobaron. Obviamente, pues ya no digamos lo que iba a pasar en todas las escuelas. Entonces nos dimos cuenta que, aparte quizás un poco de nutrición pediátrica, de lo demás estábamos muy desprotegidos y entonces entendimos que había que implementarlo. Afortunadamente después las carreras de nutrición han aumentado y se han fortalecido porque estamos viendo que uno de los problemas más graves de salud que tenemos es un problema de, ya no desnutrición, pero malnutrición. Entonces, el trabajo interprofesional, las posibilidades diferentes de salida. Y un desafío monumental es este. Ya Denzel lo describía en el 2011, cuando en el siglo pasado tenían que pasar 50 años para que los conocimientos se duplicaran. En el 2020, cada 73 días se van a duplicar. A ver, queremos enseñarles, y eso ya me parece demasiado soberbio, a los alumnos todo lo que tienen que aprender, pues no seamos ingenuos, porque no lo van a aprender, y además en 2 meses y medio ya no va a ser así la mayoría de las cosas. Entonces, tenemos que enseñarles a buscar información, tenemos que enseñarles a adquirir competencias para que estos jóvenes, nuevos médicos,
puedan desempeñarse. Y esto cada vez va a ser mucho más rápido, los cambios en la velocidad de los conocimientos. Pero la salud sigue siendo muy importante, aunque muchas veces los políticos o tomadores de decisiones no lo quieran considerar así. Vamos, nosotros tuvimos el infortunio, pero por otro lado creo que la fortuna de haber sufrido la influenza en el 2009, va a ser 10 años, cuando muchos políticos se dieron cuenta pues que sí se podían enfermar y morir, y que había que invertirle, porque ni chance iban a tener, dice, al otro lado para operarse del corazón o de lo que fuera, porque si les pegaba una influenza grave y no estaban protegidos, pues entonces sí para atrás. Hubo una cierta reacción y esto se convirtió en un tema de seguridad nacional. El no tener vacunas, por ejemplo, el depender de otros, lo vivimos. Cuando íbamos a solicitar las vacunas, nos decían, pues sí, pero primero los estados, los países que las producían, van a recibir su dotación y ya tú te esperas a la segunda, que será dentro de 6, 9 meses, o en los países africanos después de 1 o 2 años, cuando ya el virus hizo lo que quiso y ya se quedaron los que se quedaron, ¿no? Es un tema de seguridad humana y sobre todo, yo insisto, es un tema de desarrollo social y económico. Si la sociedad no está bien educada y saludable, imposible tener la ambición de progresar como país. Y entonces a lo que hay que meterle, a lo que hay que invertirle es precisamente al bienestar humano para poder tener una sociedad que permita esto. Y el tema de los derechos humanos, que es cada día una cuestión más importante y que afortunadamente ha permitido ir quitando aquellos factores discriminatorios para la atención en salud, como existían hace 2000 años con la lepra, ¿verdad? Pero hace 30 años con el VIH. Y afortunadamente eso se ha ido quitando, ha ido desapareciendo, y el derecho, aunque todavía nos falta, se ha ido amplificando y se ha dado a todos. Entonces, además, esta atención tiene que tener una protección financiera. Y por ello es que yo siempre he alabado la gran idea de Julio Frenk cuando crea el Seguro Popular, porque fue el mejor argumento para tener apoyo financiero en salud. Los presupuestos de salud crecían inercialmente en función del índice de inflación, 4%, 4%. No en función de la productividad, del número de pacientes, de los éxitos que tenían los estados, sino simplemente de eso. O sea, si ya un estado tenía una población que se había duplicado, triplicado, no le duplicaban o triplicaban el presupuesto. Entonces, eso fue un muy buen argumento que si hay una tentación de cambiarlo por los legisladores, ojalá nomás le cambien de nombre, pero no le cambien al apoyo financiero, porque entonces sí nos vamos a ir para abajo, que va a ser, si tuvieron que pasar 60 años para encontrar un argumento sólidamente constituido, pues no sé cuántos más tendrían que pasar para volver a encontrar otro y que haya realmente recursos, que son muy importantes. Y entonces debe ser una política prioritaria. ¿Por qué una reforma en medicina? Porque decíamos, esta educación en salud ya tiene que ser diferente, pero tiene que empezar primero desde la planeación. Es algo que también ha faltado en nuestro país. Una planeación en donde veamos la racionalidad del mercado, veamos la realidad epidemiológica en función de lo que tienen que aprender los alumnos y del tipo en la formación, en qué debemos insistir más, que son los temas que van a ver más como pacientes, los avances tecnológicos que existen, la formación con competencia y por competencias y la diversificación de ofertas de salida que ya mencionaba yo anteriormente. Muchas de las cosas que ya existen hay que mantenerlas y reforzarlas. Criterios de admisión, canales de instrucción, la enseñanza por competencias y los caminos o líneas de carrera. Estos criterios de admisión, yo soy un convencido que no deben de cambiar ni de suavizarse. Claro, debemos de pugnar por un acceso para todos, pero un acceso para todos los que estén capacitados para poder formarse, porque si no, todos los sistemas de calidad van a acabar. Entonces, criterios de admisión en donde también hay que tomar en cuenta, bueno, primero el perfil nacional. No es exactamente lo mismo que se debe de enseñar aquí en México que lo que se debe de enseñar en Estados Unidos, aunque ya haya un tema de salud global. Sino que tenemos que ver que todavía tenemos muchas comunidades rurales y dentro de las posibilidades
de poder ir arraigando jóvenes que regresen a sus lugares de origen, ¿no?, está el que las comunidades rurales puedan participar en esos mecanismos de admisión para que el joven que salió de esa comunidad tenga después un aliciente que no es nada más de ese tipo para regresar ahí y servir a su comunidad. Porque lo que pasa, se van, se hacen especialistas y ya no vuelve ninguno de ellos a la ciudad de donde salieron. Ha habido cambios en la forma de enseñar la medicina en algunas partes del mundo, no en todas. Primero, pues el currículo científico de Flexner, posteriormente basado en problemas, y sigue siendo útil, por supuesto, y se sigue utilizando. Y después pasamos a la motivada por competencias, cuando ya se empezó a estudiar más lo que eran las competencias y una orientación mejor. ¿Qué es lo que queremos que el alumno sepa? Resolver problemas correctamente, que son precisamente las competencias. Entonces, enfatizando al paciente y a la población como su centro, el currículum basado en competencias, educación interprofesional, que era lo que decíamos, el aprendizaje con las técnicas de información y comunicación, eso es un elemento esencial y fundamental para avanzar más rápido. Habilidades de tipo político y administrativo, que también son fundamentales y que no se aprenden en la escuela de medicina en ningún lado. Bueno, no se aprenden en muchos casos ni las de comunicación. A nosotros no nos enseñaron nunca cómo hablar bien o cómo poder transmitir una información a una gente o a otra gente diferente. Entonces, estas son partes de la formación integral, más que una gran cantidad de conocimientos de muchas patologías que nunca se van a ver. Y por otro lado, insisto, el médico como educador, cómo facilitar esa transmisión y el convencimiento en las comunidades donde trabaja el médico para lograr que no se enfermen sus pacientes y que tengan una población sana. Por otro lado, hay que reforzar entonces la atención primaria, pero una atención primaria que brinde servicios de calidad. Enfrentar la prevención, utilizar la revolución de las TICs y crear, sobre todo en las comunidades, centros de salud modélicos, y ahorita vamos a hablar un poco de ellos, sin olvidar que el recurso supremo de la formación son los profesores, pero hay que precisamente convencer a los profesores que aunque sea el mejor especialista de X o Z cosa, también tendrá que ir a la comunidad y a participar con los alumnos. ¿Para qué? Para que el alumno de los problemas más frecuentes pueda aprender la mejor forma de solucionarlos y no desde el hospital, en donde realmente van a haber cosas mucho más complejas y la parte básica no la van a conocer. Entonces se ha descrito la definición de la competencia. Finalmente es que todo lo que vamos recibiendo de información y de expresión lo podamos utilizar para el beneficio de un paciente, el razonamiento clínico, las emociones, etcétera, en beneficio de los individuos y de las comunidades. Esto no es nuevo, ya la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en 2008 diseñó el perfil por competencias del médico general mexicano, un trabajo muy importante que hicieron varios directores, también el doctor Luis Felipe Abreu de aquí de la Universidad Nacional, pero que no acaba de permear a las escuelas de medicina. Algunas, decía yo cuando estuvimos en Comae, veíamos que tenían una especie de champurrado, como que las materias tradicionales y por competencias, a ver, como que no estaba muy claro, ¿no?, cómo se está implementando esto, pero sí hay que hacerlo, y además esto por competencias es un perfil dinámico, porque las competencias van a ir cambiando según a la población a la que uno va a atender. Entonces tendrán que ser dinámicas, tendrán que ajustarse de acuerdo con la ciencia, como vaya cambiando, y lo más importante es que lo que va a definir el progreso del estudiante va a ser la adquisición de la competencia, no las evaluaciones o el tiempo que se haya dictado. Puedes decir 6 meses y ya aprendes, y si no, otra vez lo repites. Es que hay que irlo acompañando para que vaya teniendo ese crecimiento en las competencias y pueda resolver los problemas. Y nuevamente, acostumbrarse a trabajar en grupos interprofesionales, en donde esto equilibra las jerarquías. No somos más que las enfermeras, hay que entenderlo. El trabajo que hacen ellas es muy importante, y qué bueno, hay enfermeras que tienen doctorado también, y muchas veces que saben más que uno. Entonces,
no es una cuestión de competencia, de competir. Aquí es una acción colaborativa con el resto de los participantes del equipo de salud. Y hay muchos aspectos que ayudan precisamente a facilitar la adquisición del conocimiento. Y quizás el más importante, lo estuvieron mencionando, es la exposición al paciente. O sea, las áreas clínicas son fundamentales. No se puede tener escuelitas en una casa en donde todo se hace a través de videos o de multimedia o de simuladores. La medicina se aprende con el paciente y se aprende donde vive el paciente, que esa es la otra cosa que nos ha faltado, y el paciente no vive en el hospital más que unos días. En pequeños grupos, la masificación, también lo decía el doctor Cermeño, es inaceptable. Las escuelas que más problema tienen son las que no han podido controlar políticamente la admisión, porque hay presiones, y pues no pueden formar a 3,000, 5,000 alumnos por año. Entonces, tienen que ser pequeños grupos, por equipos, tiene que seguir habiendo conferencias didácticas, pero solamente algunas, diferentes tipos de entrenamiento y relaciones con pacientes y con comunidades, y otra vez usar las técnicas de información y comunicación. Entonces, esta educación para este siglo, que estamos ya, avanzando rápidamente, ya vamos en el año 18, debe de enfocarse menos en memorizar. Ya no podemos exigir o calificar a un estudiante por qué tanta memoria tiene. Entonces, las evaluaciones tendrán que cambiar ya por competencia y más en transmitir hechos y en la promoción de habilidades de razonamiento, de comunicación. Entonces hay que capacitar precisamente a los profesores para que sea un socio, un facilitador, un consejero, en fin. Y ahora, lo decía yo hace un momento, estamos inmersos ya en tema de salud global. Nuestros alumnos que vienen aquí se preparan, muy seguramente muchos ya en el tercer o cuarto año están escribiendo y viendo universidades en el extranjero para irse a otro lado. Y eso ya es un flujo que se está dando de una manera más natural. En la Comunidad Europea, por supuesto, porque ahí no tienen restricciones de fronteras ni de trabajo, pero aquí también. Entonces hay que entender, por un lado, que estos profesionales tendrán que tener una visión global, como ya la tienen con la ayuda precisamente del multimedia, una aspiración universal que debe ser, y es el mismo problema en otros países. Hace un momento lo decía el doctor de Panamá, el reto de la atención primaria, que seguramente es más fácil, por supuesto, de gerenciar un país que es más chiquito, porque se puede tener más personal y más cercanía que en un país como el nuestro, con tanta diversidad y con tantas variaciones orográficas. Creciente interdependencia entre los temas de salud, el movimiento de las escuelas, que ahora vemos escuelas extranjeras que vienen y se instalan en nuestros países y que también es muy positivo, porque esto genera un intercambio de conocimientos y un crecimiento de ambos. Digo, no tengamos temor que vengan, se instalen escuelas de calidad, por supuesto, que pueden venir de cualquier parte del mundo, y que esta salud global es un campo en el que prácticamente ya todos los alumnos deben de estar pensando y preparándose. Entonces, enlazados en este espacio global de salud, asegurar o tratar de asegurar la cobertura universal y pasar de lo informativo a lo formativo en el caso del desarrollo. Es a lo que se le llama el aprendizaje transformacional, que es el aprendizaje que va a modificar las conductas, las actitudes, las capacidades, las competencias de los estudiantes. A través vamos a pasar de memorización de hechos a un razonamiento crítico, en donde habrá búsqueda, habrá análisis, habrá escrutinio y habrá entonces sí captación de lo que verdaderamente vale. En un momento dado puede ser mucho más útil a un paciente, si le está uno explicando la fisiopatología de una úlcera péptica, pues darle un concepto global y que se vaya a buscar y nos traiga una explicación que él puede desarrollar por él mismo, y entonces lo ayudemos para ir facilitando la comprensión y la aplicación de eso. De procurar credenciales profesionales, miren, yo con que pase el examen y de lo demás no me interesa, y si lo puedo copiar, pues mejor. No, aquí ya debemos de crecer hacia el concepto de que yo con que pueda tener esas capacidades, esas competencias esenciales, ese debe ser mi objetivo como estudiante. No de pasar el año, sino de tener esas competencias,
Por otro lado, de la adopción sin crítica de los modelos, de lo que nos dice el profesor, eso es la última palabra, a recursos globales para enfrentar prioridades locales. Sistemas aislados de educación y salud y los armonizados, lo mencionaron hace un momento, es un tema inacabable. Educación trabaja por un lado, salud trabaja por otro lado, tratamos de ir juntos, es bien complejo, ya lo decía el doctor Cermeño, tiempo y tiempo de venir a trabajar, o no me acuerdo si fue para tratar de avanzar, y no nada más en salud, sino en todo, y no sé, parece que hablamos idiomas diferentes o que los cotos de poder son diferentes. El registro general de profesiones, por ejemplo, precisamente para registrar las nuevas profesiones o las nuevas especializaciones, pues ha sido siempre un problema. En lugar de estar aislados como instituciones, tenemos que estar trabajando en alianzas, en redes, en consorcios mundiales, y esos activos que generamos no guardarlos para nosotros, sino compartirlos para que también los otros lo compartan con nosotros. Entonces se necesita un cambio, ya con la emergencia de la información y de las tecnologías de la educación, y darles a los estudiantes esa habilidad para encontrar adecuada información y discriminar esas fuentes. Esa tecnología móvil hay que aplicarla, hay que llevarla a todos lados, hay que llevarla ya no en las aulas, sino en el espacio donde van a trabajar estos jóvenes, viendo a los pacientes. Y si no se tiene toda esta capacidad, actualmente ya hay muchos modelos de telemedicina que también van a ser el factor del futuro. En los países europeos donde hay más adultos mayores, ya los adultos mayores ya no se hospitalizan, porque saben que si se hospitalizan, excepto para ciertas situaciones, pues ahí lo más seguro es que ya no salgan, y además el costo es altísimo. Entonces, se forman, no médicos, pero sí trabajadores de la salud que van a estar apoyando al enfermo, a la persona en su casa, y en contacto con los médicos al hospital, y entonces ya no lo tienen que llevar al hospital. La telemedicina, en el caso de las prisiones, las cárceles en México, ha sido muy útil para evitar que se escapen los reos. Ahora ya no los llevan, y con la fineza de las imágenes, bueno, para el dermatólogo, ve más cuando le están pasando la foto en telemedicina que cuando está viendo al paciente a veces. Entonces ya no hay restricciones en esos aspectos. Entonces, esta tecnología también permite esta integración multiprofesional. Antes, por ejemplo, yo hago endoscopía y pues nomás veía yo porque yo estaba ahí pegado al endoscopio. Ahora ya tenemos una gran pantalla y todo el mundo está participando de lo mismo, y ya no podemos echar mentiras tampoco. La transparencia es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer que se recomienda como reformas? Primero, currículum basado en competencias, promoción de educación interprofesional y transprofesional, explotación del poder de las TICs. Estas deben ser las partes fundamentales para el desarrollo del nuevo currículum. Adaptar localmente, el refuerzo de los recursos educativos, que son muy importantes. Por supuesto que todo esto, los recursos tienen su costo y pues sí se necesita mucho dinero para poder seguir avanzando, y en ese sentido tampoco hemos sido muy privilegiados de lo que estamos recibiendo como aportes en educación. Promover un nuevo profesionalismo, mecanismos de planificación que hacen muchísima falta para saber por estado ¿cuántos profesionales se necesitan? A ver, ¿por qué más escuelas? Hay estados de la República en donde los muchachos no van a tener espacio en su estado, se van a tener que ir a otro lado. ¿Por qué no hacer un ejercicio a través del CIFRUS? Si se le va de esa fuerza al CIFRUS, de decir educación y salud, a ver, necesitamos, voy a decir cualquier cosa, 1,500 médicos nuevos por año. Y de estos necesitamos 1,000 para la atención primaria y nada más 500 especialistas. ¿Y dónde van a estar ubicados? ¿Y los especialistas de cuáles van a ser? Ya el mercado es el que ha ido regulando esta demanda. Ya vemos menos pediatras y estamos viendo más geriatras. Pero no puede ser así, tiene que ser a través de una planificación. Tener sistemas académicos, enlazarse mediante redes y alianzas a otras universidades, y lo que decíamos, el cuestionamiento crítico para el mejor aprovechamiento de la nueva información. Los programas
pueden reducirse en costos si los readaptamos, porque ha habido ya una obesidad curricular en la mayoría de las escuelas. Esto es algo que todos vivimos, dependiendo de la especialidad del director en muchos casos, es el reforzamiento del área que se le da. Entonces, bueno, pues incidimos más en que ahora más gastro, les falta esto, o más cardiología, o más oftalmo, o más... No, a ver, más medicina general, más atención primaria a la salud. Entonces, una forma más crítica de poder tomar esas decisiones nos va a permitir disminuir los costos. Ahora, para el rediseño curricular es fundamental identificar a los profesores con preparación y a aquellos profesores con apertura. Yo quiero decirles que en la Facultad de Medicina en León era clásico. ¿Quieres que haya una huelga para tratar de correr al director? Propone una reforma curricular. Pues no se trata de eso, al contrario, hay que cabildear eso, ponernos de acuerdo todos, buscar la disposición. A lo mejor no todos van a querer participar, pero siempre, y que es algo que nos ha faltado, formar líderes dentro de los estudiantes y poder identificar los líderes que tenemos en la comunidad educativa dentro de los profesores, para que ellos mismos sean los que vayan guiando esta reforma. Entonces, centrado en el cuidado del paciente, hay que ir a aprender de la gente, de sus necesidades. Es así como los políticos a veces creen que van a resolver nuestros problemas, porque así creen que esos son nuestros problemas, pues tampoco en medicina. O sea, muchas veces necesitamos estar en el sitio en donde la gente está sufriendo para poderlos entender y poder dar las soluciones adecuadas. El trabajar en equipos interprofesionales y crear estas comunidades de aprendizaje, el aprendizaje más en el campo que en el aula. Y señalo aquí lo del liderazgo que es tan importante para todo, y para poder generar una reforma. Si no hay liderazgo, va a estar muy complicado, porque es más fácil tumbar lo que se quiere hacer que construir cuando se quiere hacer. Entonces, se necesita cambios en el ambiente de trabajo profesional, entender que va a ser multidisciplinario, entender y que los muchachos entiendan qué es lo que van a enfrentar o llevarlos a lo que van a enfrentar después, a sus realidades, que las relaciones no tienen que ser nada más entre médicos, sino con todo el personal de salud, y que estos profesores ahora deben de concentrarse en diseñar, si ustedes quieren, un poquito artificialmente, pero después habrá que buscar los espacios, esos ambientes para que los estudiantes tengan esos lugares donde verdaderamente van a tener un aprendizaje. Y otras cuestiones nuevas para los profesores, que son temas de actualidad, como es seguridad del paciente. Es algo que de hace 10, 15 años ha tomado fuerza. No es posible que la entrada a un hospital sea una aventura rumbo al desconocido, donde hace 50 años pues había que dejar hecho el testamento, ¿no? O ya los neurocirujanos se decía coco que se abre, coco que se pudre, o cosas así por el estilo. Ahora no puede ser una aventura entrar a un hospital y entrar por una cosa y salir con otra, porque ya se cayó, porque ya se contagió, porque ya se contaminó, porque, en fin. Entonces, la seguridad del paciente, líderes en cuidado innovador, profesores también líderes en entrenamiento con antecedentes apropiados para implementar el programa. Hay que buscar esos líderes que a veces nomás están queriendo hacer cosas, no los dejamos, pues hay que tomarles la palabra para que sean los que impulsen los cambios. Y los programas con contenidos, habilidades y actividades, con módulos online también se pueden hacer algunas cosas para completar la currícula con módulos online. Y bueno, construir e implementar la reforma. Hay que hacer un grupo que incluya a las autoridades de salud y de educación. Lo hemos estado trabajando en ANFEM con 10 directores de facultades de medicina que tienen un gran liderazgo, que están dentro de las facultades más prestigiadas, para tratar de hacer una propuesta que pueda ser adaptable a todas las escuelas de medicina del país, que esté apegada a la realidad demográfica y epidemiológica, que se enfoque al primer nivel de atención. Hay que darle un giro a esto, no podemos seguir así. Por otro lado, que tenga una planeación adecuada y, en este sentido, también
hay que presionar a las autoridades en salud para que aumenten las plazas en el primer nivel, que además tengan un ingreso mejorado, y al final voy a insistir en esto. Entonces, cambiar los paradigmas, no formar ahora estudiantes de medicina para que pasen el ENAR, priorizar los temas curriculares, hay que hacer una revisión. Muchos van a decir, es que esto es importante, espérame, depende de quién y en dónde. Y hay muchas cosas que se pueden quitar precisamente para evitar esa obesidad curricular, aprovechar la tecnología para facilitar el aprendizaje, sin duda, formar nuevos profesores que entiendan que van sobre todo a tener una prioridad, reforzar la prevención en su área y reforzar la atención primaria. O sea, no necesitamos que les enseñen el feocromocitoma, pero sí que les enseñen bien a palpar un abdomen, que les enseñen bien a distinguir los problemas más habituales de las comunidades. Entonces, más aprendizaje en las comunidades, más formación multidisciplinario, y que exista un mayor reconocimiento y retribución al médico general, porque no nada más de buenas ideas y buenas palabras está hecho el mundo, se necesita además recibir esa compensación. Pero esto tiene que ir unido a la reforma en atención en salud. Y esta reforma, que espero que ahora sí se dé, porque se habla mucho de esto, de reforzar la atención primaria en las instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud. Entonces, para que haya más prevención, en donde el recurso de prevención no se gaste en atención, porque nos ganan las urgencias. Y entonces el atender las demandas de atención no nos permite, y peor si tenemos un recorte. Y una atención primaria resolutiva con calidad. A ver, yo creo que el currículum se puede reducir bastante, pero hacer a los médicos generales de los médicos, en 30 o 50 o 100 padecimientos, que se los van a saber resolver al dedillo, que los sistemas de prevención los van a entender, la detección oportuna van a tener a su población bien educada, y van a prever y prevenir y evitar que muchos de estos casos pasen al segundo o al tercer nivel. Por supuesto, se necesitan mayores recursos financieros, perdón, me faltó una S ahí, personales y de infraestructura. Se necesita invertirle más al primer nivel. Creo que hay que frenar ahorita la creación de hospitales nuevos. Hay que equipar y dotar de personal a los que ya existen y no están funcionando, pero hay que enfocarse más en la construcción de atención primaria y de unidades móviles. México es un país que tiene más de 20,000 localidades con menos de 1,500 habitantes. Es imposible llegar a todos los lugares. Hay alrededor de 14,000 centros de atención primaria. Entonces, en muchos lugares no hay ni un centro de atención primaria ni casas de salud. Prioridad a las nuevas plazas para atención primaria. ¿Qué estábamos viendo? Hace un momento la doctora del Seguro Social lo decía. El mayor regulador de las plazas es el Seguro Social, es el que abre más plazas. Y muchas de las plazas que se abren son para especialidad. ¿Por qué también? Porque hay menos médicos generales formados, médicos familiares. Entonces hay que reforzar, porque ¿cómo? Hay que pagarles más, hay que hacérselo más atractivo. Deben de tener mayores incentivos y equipos multidisciplinarios. Estos centros modélicos van a ser centros en donde lo más importante va a ser un sólido programa de educación en salud para la comunidad. Después, enfocados prioritariamente en la creación de comunidades saludables con actividades de promoción de la salud, prevención y detención oportuna de enfermedades. Con el tema de la obesidad, ahora con el ENSANUD 2016, nos dimos cuenta que sí se alcanzó a frenar el crecimiento de la obesidad y sobrepeso en las zonas urbanas, pero en las rurales creció un 7%. Las mujeres de las zonas rurales ya están prácticamente el 80% con sobrepeso y obesidad. Y eso no es más que déficit de educación. Entonces hay que trabajar mucho, mucho en ello. Dotados de personal y equipo capaces de resolver desde problemas simples hasta complejos. Complejos hasta cierto grado. Y si no, saber referenciar y no perder algo que en algún momento se impulsó en México, que existe en Europa.
los sistemas de referencia y contrarreferencia. El médico general no va a resolver todo. Va a resolver un 80% y lo otro lo tendrá que mandar, pero el especialista no va a ser el dueño del paciente, bueno, ninguno. Tiene que regresarlo otra vez al médico general con todas las instrucciones para que lo pueda estar controlando, y eso baja muchísimo los costos. El costo de una consulta de especialidad es muchísimo mayor, y de los medicamentos también. Entonces, estos centros tienen que ser multidisciplinarios. Estos son los profesionales y algunos más que me faltarían. Además, necesitan estar bien equipados, con equipos de diagnóstico, si ustedes quieren simplificados, química clínica o química seca, rayos X, ultrasonido, para que puedan estar haciendo los diagnósticos y otro tipo de pruebas y de reanimación, con conectividad. Este es algo, el día que tengamos conectividad en todo el país y en cada uno de los centros de salud, entonces estaremos hablando de un país de primer mundo. Y que tengamos un expediente clínico electrónico. ¿Para qué? Para que el paciente pueda ir a un lado o a otro y el doctor pueda bajar su información y atenderlo como si estuviera en su casa. Ese día espero que llegue muy pronto. Y lo de la telemedicina y las unidades móviles para poder llegar a los sitios más alejados. Y asesorados por médicos generales y especialistas. Los médicos, los jóvenes que van a hacer el servicio social, no pueden ser nada más fuerza de trabajo. Tienen que tener un médico que les enseñe. Y también en las escuelas de medicina, los médicos deben de ir a las comunidades, los especialistas también, a enseñarles. En el caso de la Ciudad de México, pues hay muchos lugares que son como si fuera zona rural, y también podrían ir los especialistas allá, ¿o no? Entonces, esto va a abaratar todo. Por otro lado, hay que dar esos estímulos. Primero, beneficio con un tabulador similar del médico general como el médico especialista. El trabajo tiene el mismo valor. Cierto, los especialistas a veces enfrentamos problemas que pueden ser más graves, pero pues no todos son graves, y además muchos de ellos los podían resolver el médico general. Y hay que reconocer, y si el médico general nos evita enfermedades, nos va a ahorrar miles de millones de pesos. Nomás que eso no se ve en los programas preventivos, pero sí existe. Que el médico general que se vaya a la comunidad tenga facilidades para el desarrollo profesional continuo a través de la conectividad, de cursos online, etcétera. Que pueda desarrollar investigación, porque también hay un amplio aspecto de investigación que se puede hacer en las comunidades. Y finalmente, que tengan evaluación permanente y estímulos. Mira, has avanzado en la prevención de X o Z enfermedades en tu comunidad o ya la desarraigaste, pues vas a recibir, ahí sí, los bonos. Son para eso, no para los diputados, son para los médicos que están cumpliendo con su trabajo en las áreas rurales. Para terminar, solo enfatizar. Desde 1978 se estableció el compromiso de Alma Ata y son 40 años y estamos lejos de cumplirlo. El aumento en la esperanza de vida, que ha sido una parte del éxito en medicina. El cambio epidemiológico hacia las enfermedades crónico-degenerativas. El costo de la atención. La enorme tendencia a la especialización que va ligada al costo de la atención. Ponen en riesgo la sustentabilidad financiera del sector salud, y no nada más en México, en muchas partes del mundo. Si tomamos, por ejemplo, insuficiencia renal, el costo de diálisis para un paciente de insuficiencia renal anual son 150,000 pesos. Si se supone que en 2020 podrá haber ya 1 millón de personas que necesiten diálisis, son 150,000 millones de pesos. El presupuesto de la Secretaría de Salud de este año fue 220,000 millones, entonces todo va a ser para tratar una enfermedad. No puede ser. Es verdad, ¿eh? Y por eso no hay dinero para contratar más personas y por eso no hay dinero para los medicamentos. Entonces, hay que volver hacia la atención primaria reforzada y con calidad, hacia la prevención mediante la educación, aprovechando las técnicas de información y comunicación para seguir avanzando sólidamente hacia una mejor salud para todos. Yo soy convencido de que sí se puede y que estamos a tiempo para corregir el rumbo, pero hay que dar un golpe de timón. Hay que ponernos las pilas, y los que tenemos la posibilidad de estar en instituciones tan poderosas como esta, como la UNAM y como muchas otras universidades, dirigir este cambio
que necesita nuestro país por el bien del mismo. No ir hacia una medicina cada vez más pobre, con menos atención y en donde pues se les está dando a los pacientes lo que les pueden dar porque no alcanza para más. Y si se están muriendo, pues es que ya se tenían que morir. Pues sí, pero fíjate que si fuera tu hermano o tu papá, a lo mejor no pensarías igual. Y creo que en eso tenemos que diferenciarnos, en que los médicos somos sensibles y sabemos entender el valor de la vida humana. Muchas gracias. Solicitamos al doctor Juan José Mazún Ramírez, jefe de la Subdivisión de Estudios de Posgrado de Medicina Familiar de la UNAM, nos haga el favor de comentar la conferencia. Agradezco la amable invitación a comentar la presentación de uno de los personajes que han dejado huella en la historia de salud, en la historia de la salud en nuestro país, lo cual me honra. Mucho se podría comentar sobre esta brillante presentación, pero mi comentario será breve y solo me referiré a 2 puntos que considero es conveniente subrayar. El primero, recordemos que en 1553 se inauguró e inició sus cursos la Real y Pontificia Universidad de México. El 7 de enero de 1579 se dictó por vez primera la Cátedra Priva de Medicina, lo cual significó el inicio de la enseñanza oficial de la medicina en México. En los años 30 del siglo XIX, problemas académicos se convirtieron en problemas políticos, lo que llevó a la clausura de la universidad. La enseñanza de la medicina no se interrumpió. Para 1874, por ejemplo, en nuestro país la enseñanza de la medicina se impartía en 11 colegios a los que asistían 364 estudiantes. Actualmente, en México existen 162 escuelas y facultades de medicina con un egreso anual de 18,000 médicos generales. El doctor Córdoba inicia su presentación refiriéndose al informe que en 1910 dio a conocer Abraham Flesner, informe que representó en su momento una revolución educativa que impactó en prácticamente todo el mundo. El informe señaló algunas de las conclusiones de Flesner después de que evaluó 155 escuelas de medicina establecidas en los Estados Unidos y Canadá. Se ha registrado, cito, se ha registrado una enorme sobreproducción de médicos mal preparados. Lo anterior se debe a la existencia de un gran número de escuelas de medicina comerciales que viven en razón de la mercadotecnia. El establecimiento de una escuela de medicina ha probado ser un negocio rentable porque los métodos de enseñanza han sido fundamentalmente teóricos. Se han establecido escuelas de medicina sin reparar en los estándares requeridos. Este informe centenario nos debe llevar hoy en día a la reflexión sobre el número de escuelas y la matrícula de estudiantes de medicina. ¿La producción de médicos está acorde con la realidad o está desfasada de ella? La formación de los 18,000 médicos que anualmente egresan de las 162 escuelas de medicina tienen una formación que responde a las necesidades de salud del país. Es necesario reglamentar el establecimiento de nuevas escuelas de medicina y evaluar las existentes. ¿Qué política se debe implementar para incorporar al sistema de salud al gran número de médicos generales que egresan cada año? Con toda razón, el doctor Córdoba señala que en la planeación
y diseño del número de profesionales de la salud, debe haber un trabajo intensamente coordinado entre los sistemas de educación y salud, y que el sistema educativo debe responder a los requerimientos del sistema de salud. Segundo punto. El doctor Córdoba señala que una de las reformas pendientes es la reforma de salud, para así lograr la cobertura universal y la atención con calidad. Hace énfasis en un nuevo enfoque hacia la prevención y una atención primaria resolutiva con calidad. Mayores recursos financieros personales y de infraestructura. Prioridad a las nuevas plazas para la atención primaria, así como mayores incentivos para el personal y equipos multidisciplinarios. No podemos más que estar completamente de acuerdo. A manera de acotación, señalo que la reforma de salud debe también priorizar el modelo de atención a la salud. El modelo de atención a la salud debe ser un instrumento regulador de la prestación de servicios destinados a la población. Debe responder a las necesidades organizacionales en materia de salud y debe construir el conjunto de elementos y acciones articuladas e idóneas, con estructuras y programas definidos y con normas específicas de funcionamiento. El modelo de atención a la salud es una de las maneras de concretar las políticas públicas en salud. Se han creado diversos instrumentos normativos con el objeto de que los servicios de salud se proporcionen en forma adecuada. En 1985 nació el modelo de atención a la salud para población abierta, el MASPA. Este fue actualizado en 1992 y 1995. En 1995, cada entidad federativa fue responsable de adecuar y operar el modelo estatal. A mediados de 2006 se dio a conocer el modelo integrado de atención a la salud, el MIDAS, que nunca operó. Así pues, es urgente contar con un instrumento que regule en nuestro sistema fragmentado de salud la prestación de servicios destinados a la población. Concluyo subrayando el trascendente mensaje que el doctor Córdoba Villalobos nos deja en el corazón mismo de nuestra Facultad de Medicina. Al concluir la segunda década del siglo XXI, es urgente lograr, de una vez por todas, la estricta correspondencia entre el profesional que forma las instituciones educativas y el profesional requerido de acuerdo con las necesidades de salud de la población y de las instituciones del sector salud responsables de los programas de atención de la salud de los mexicanos. Gracias.